Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Canvas, el canal donde comparto todo lo que sé sobre ilustración y arte conceptual. Puedo dibujar personajes cartoon, puedo posarlos, puedo hacerles expresiones así súper fuertes, pero nunca me han salido los rostros realistas. Por eso en este video voy a intentar aprender a dibujar rostros realistas tipo Andrew Loomis. Te voy a compartir mi proceso, todo lo que he aprendido en el camino y al final de este video podrás saber si sí o no he logrado dibujar varias caras realistas desde cero, de memoria. Si no tienes ahorita mismo 45 minutos que dedicarle para ti, para tu arte y para tu pasión, lo siento, me despido de una vez, mejor no te chutes este video. Pero te vas a perder un montón de aprendizaje porque voy a desglosar contigo todo mi proceso y lo que he aprendido leyendo libros de Andrew Loomis y Michael Hampton, y he aprendido un montón en una semana de trabajo. Pero si te soy honesto, creo que no te irás porque sé que eres de los míos, de las personas que no se rinden, que siguen luchando y que quieren crecer y aprender. Sé que eres una soñadora o un apasionado del concepto y de la ilustración. Por eso hago estos videos de Canvas, para mostrarte mis fracasos, lo que no sé, lo que no puedo hacer y cómo intento mejorar en el camino y cómo tú te puedes beneficiar de todo lo que voy aprendiendo y experimentando. Si mi ritmo de habla es demasiado lento, entonces acelera el video y vas a ver que mi voz es bien cagada cuando la puedes a 2 veces su velocidad normal. Antes de empezar, lo que quería preguntarme es ¿qué es lo que ya me sale? Creo que es súper importante siempre, cada vez que vamos a aprender algo, preguntarse, ok, quiero aprender eso, pero ¿qué es lo que ya sé hacer? Sé simplificar las cosas, sé estirarlas, exagerarlas. Si quieres saber cómo se hace, lo he explicado en el vídeo anterior que puedes encontrar aquí. Pero si me preguntas, dibuja una cara realista, no tengo la menor idea precisamente de cómo se ve, cómo se debería ver. ¿Y por qué demonios es un problema eso si al final de cuentas solo quiero dibujar cartoon? Es un problema porque me limita. Es un problema porque muy probablemente si no sé cómo funciona la realidad, en realidad incluso las cosas que distorsiono no lo estoy haciendo de manera muy acertada. Y lo que yo quiero es mejorar en mi arte. Entonces tengo que ir a buscar estas cosas minuciosas porque sé que existen en los dibujos de los artistas que admiro. Y eso me choca. No puedo hacer un dibujo tipo Andrew Loomis. No puedo hacer siquiera dibujos como los que hacen Loish o Rostran, que si bien no son realistas, son muy reales, tienen algo muy estructurado y todo esto. Entonces, si yo quiero llegar a esto, no me puedo quedar con mi zona de confort de lo que ya sé hacer de rostros cartoons que más o menos se ven bien, tengo que llegar al siguiente nivel. Entonces empecé a investigar básicamente, a preguntarme, ok, si hay un montón de cosas que no sé hacer, pues vamos a estudiarlas, vamos a ponerlos de plano a estudiarlo. Entonces lo que hice es primero dibujar un cráneo mío, nada más de memoria. Y se veía así, y eso pues básicamente no es un cráneo realista que digamos. Ahí es donde me di cuenta que no sabía dibujar el cráneo. Entonces empecé a investigarlo, a analizarlo, a preguntarme, oye, ¿cómo funciona y todo esto? Pero ahí les va una clave, o al menos funcionó para mí o fue cierto para mí. No me sirvió estudiar el cráneo para dibujar mejores personajes y mejores caras. Probablemente sea algo que sí sea necesario en algún momento, cuando ya queremos llegar más lejos, pero en realidad está abajo de la cara, entonces hay muchas cosas que no nos dicen. Donde sí me sirvió, y ahí les van, es para identificar un par de cositas que sí son bastante importantes. Como por ejemplo, lo que a mí más me informó y más me ayudó es darme cuenta de ciertos ángulos. Cosas que sí voy a poder o he podido aplicar hasta el final de esta investigación. Como por ejemplo, este ángulo. El hecho de que la barbilla siempre va hacia afuera. Yo muchas veces hacía los labios y después para mí la barbilla iba hacia atrás. Entonces siempre me daba este tipo de rostros. Pero anatómicamente en realidad aquí tenemos este plano que se mete, que es el final de la nariz, este plano que sale. Y lo que va en el inter es algo que voy a explicar en un segundo que he aprendido también, que es esta como esfera de los dientes, súper importante. Y eso lo entendí analizando el cráneo. Entonces,
este tipo de cambios sí fueran útiles. Ah, ok, entonces en realidad aquí los dientes siempre van a formar un volumen y de ahí este volumen se va a meter y va a salir otro volumen que va a ser la barbilla y otro volumen que va a ser la nariz. La segunda cosa que sí entendí y que me ayudó también es que la línea del cráneo, el cráneo, se acaba más o menos en una línea diagonal que va hacia los dientes. Eso es práctico porque cuando se dibuja un cráneo después siempre va a estar más o menos correcto siempre y cuando siga esta línea, ¿no? Como bien lo verán, no estudié mucho mis cráneos, todavía no sé dibujar bien un cráneo. Pero no es importante, aquí realmente era como la primera parte del estudio y nada más para identificar ciertas cosas. Pero nuevamente me di cuenta muy rápido, está muy cool saber dibujar un cráneo, pero hay tantas cosas que suceden en la superficie que tenía que investigar algo más, algo diferente. Y para estudiar en general la anatomía muy precisamente, uso este libro que se llama Anatomie Artistique, porque lo tengo en francés, pero creo que existe en español y en inglés, que se llama Anatomía Artística, que es un libro de un doctor que ahí sí es súper puntual y preciso. Es casi más un tratado de medicina que realmente un libro de arte, pero en realidad sí está enfocado en cómo se ven las cosas desde afuera. Entonces ahí está todo, y todo está dibujado. Entonces tenemos el cráneo, las diferentes vértebras, todo el cuerpo humano, primero en esqueleto y después en músculos. Es una joya, este libro es una joya, hay que meterse en algún momento en esto, pero pues es otro tipo de estudio. El que me interesa ahorita es un poquito más superficial y justamente metiéndome en los libros es cuando recordé este libro, Figure Drawing, Design and Invention, de Michael Hampton. Lo recomiendo a cada rato. Justamente está interesante porque tiene este acercamiento que estoy buscando ahorita, que me interesa, que es el de, pues vamos a ver las cosas por afuera. Entonces hay toda una lógica que explica sobre cómo construir las cosas. El método que explicaba en el vídeo anterior, de hecho, parte de esto, parte de esta simplificación de las diferentes formas más importantes de la cara: cabeza, caja torácica y cadera. Entonces de ahí saqué esto y recordé que él tenía un párrafo sobre cara, que de hecho era el primero, donde hablaba de cara. Y me pareció súper interesante su acercamiento porque está explicando todo un método para poder crear la cara. Y ahí es donde tuve mi primera iluminación. No saben cuánto me gustó entender eso. Lo que me faltaba principalmente es entender las proporciones generales y empezar a entender un sistema para poner los diferentes elementos en su lugar. Entonces lo que me pareció muy interesante es que él dice, basta con crear una esfera. Ok, muy bien. Todo lo que vamos a ver ahorita tiene que ver con su capacidad de representar las cosas en un mundo coherente en 3D. Es fundamental. Y lo que vamos a hacer es identificar la mitad. Vamos a imaginar, y tenemos que ser bastante precisos, ¿qué sucedería si yo la partiría en dos? ¡Jucha! Con cuchillo, con lo que sea. Entonces, aquí lo que me interesa... Está pasando un avión. Baja. Entonces aquí lo que me interesa es entender hacia dónde está viendo esta cara. Eso es lo más fundamental. Entonces, si la estuviera viendo de lado, pues esta línea básicamente estaría totalmente recta. Pero aquí lo que estoy pretendiendo es que la cara está ligeramente hacia abajo. ¿Ok? Entonces, esta curva aquí baja tantito. ¿Ok? Súper importante. Y ahorita va a partir el círculo a la mitad. Lo segundo que tenemos que hacer, ahora que sabemos si ve hacia arriba o hacia abajo, es dónde está el centro de la cara, la nariz, esta línea recta. O, como lo dicen en cosmética, la zona T. Van a ver que es súper importante esta zona T. Entonces, lo que me importa aquí es decir, ok, voy a poner, así como si fuera un mapamundi o un globo terráqueo, voy a poner el eje. Tiene un eje porque el eje de la Tierra no es recto, X. Lo que yo voy a imaginar es que hay una línea que atraviesa mi cabeza y voy a preguntarme si está arriba o hacia abajo. En este caso va a estar viendo hacia abajo, un poquito menos. Aquí les va un gran truco, que es un poco difícil de explicar, a ver si lo logro. A final de cuentas, cuando está totalmente de perfil mi cara,
pues el eje de mi cara es relativamente recto. Globalmente la cara es una cosa que está recta. Si yo inclino mi cara hacia atrás o hacia adelante, se va a inclinar esta línea, pero lo que no va a cambiar es este ángulo. Aquí este ángulo recto entre esta línea y el eje de mi cara siempre va a ser un ángulo recto, 90 grados. ¿Quién dijo que para hacer dibujos no necesitábamos saber de matemáticas o lo que sea? La verdad, la cuestión de los ángulos es súper importante y si bien no tenemos que ser matemáticos, sí nos sirve un buen. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues esta línea, lo que sí importa es que si yo trazo aquí una línea, imaginando que el centro de mi esfera es como un plano, entonces esta línea tiene que ser perpendicular. Es súper importante, es la forma. Si desde un inicio dicen mi círculo está así y mi cabeza está aquí, pero en realidad el ángulo está aquí, están destinados a fallar. Eso es lo primero que empecé a entender. Y van a ver que es el fundamento de todo lo que vamos a ver, entender desde un inicio dónde están los centros horizontal y vertical y cuál es el eje de mi cara, y estos tres datos tienen que ser coherentes. Si uno no va con el otro, ¡bam!, fracaso, es un hecho. De ahí todas las caras raras que vemos que no funcionan y que dibujamos. Ok, entonces una vez que tenemos esto está cool porque esta línea la podemos proyectar. Entonces esta línea la vamos a proyectar sobre nuestra esfera. ¿Ok? Y aquí nos va a dar el rostro, nos va a dar la cara, porque tenemos que entender que una cara es una parte relativamente plana. ¿Ok? Aquí se distribuyen todas las facciones del rostro en la parte plana y todo lo demás es una parte más esférica. Globalmente, a grandes rasgos, vamos a ver esto con un poco más de detalles ahorita. Pero eso es lo que vamos a buscar identificar ahorita. ¿Cuál es esta parte plana? Aquí es importante proyectar esto y es importante sobre todo proyectar esta línea. Aquí acabamos de sacar la base, el esqueleto literalmente de nuestra cara. Entonces, ¿qué es? Es esta línea, que es el centro de la esfera, y esta línea. Eso es lo que llama Michael Hampton en su libro. Todo lo que estoy diciendo ahorita lo estoy agarrando de su libro, ¿eh? Son cosas que he entendido leyendo su libro. Lo recomiendo, pero no puedo imaginar cuánto. Ya tenemos la zona T. Este ángulo es lo más importante. Todo lo que vamos a construir se va a construir con base en este plano que acabamos de hacer. Y de ahí la importancia de entender de perspectiva y trabajar nuestra perspectiva. ¿Ok? Aquí está, y eso, encima de esto vamos a poder crear todo. Ok, lo que él dice, una vez que tienes tu esfera, que ojalá sea más esférica que lo que está dibujando Jan. Un pequeño paréntesis. Una de las cosas que hace muy difícil dibujar rostros realistas con todos estos sistemas, y eso es de las cosas que he aprendido trabajándolo y estudiándolo, es que nunca es exactamente como lo dicen. Hay una esfera, pero en realidad lo que no dicen es que el cráneo se mete un poquito adentro de esta esfera. Entonces, lo que nos permite aprender es una forma simple de dibujar algo tan complicado como la cara. Pero hay que tener una mente abierta y decir, ok, no me está funcionando al 100, pero pues tengo que entender los pequeños ajustes que tengo que hacer. Entonces, mantengan esta mente abierta porque van a ver que de eso depende el éxito de sus rostros, si son capaces de agregar estas pequeñas diferencias. Ok, entonces aquí tiene su esfera, tiene su centro, tiene su zona T y esta línea. Es exactamente lo que hemos hecho. Primero dividimos en dos, después deducimos el eje, que como lo podemos ver está perpendicular a mi línea y ya tenemos esto. Muy bien, lo que hace después Michael Hampton es que dice, ok, pues lo que vamos a hacer es prolongar esta parte aquí, y él lo que hace es que la mete nada más un poquito, porque lo que él dice es que de frente la cara es más como un óvalo, ¿ok? Entonces estas líneas no son rectas, por eso de 3/4 se tienen que meter un poco. Esta línea aquí
la vamos a replicar exactamente igual abajo. Es muy importante que estas dos líneas sean paralelas. Y aquí lo que vamos a hacer es que esta línea va a estar más corta que esta, ¿ok? Entonces esta línea está más corta, lo cual hace que aquí se vaya adentro y aquí se vaya adentro. Pero lo que nos importa en realidad es que lo que va a trazar aquí es otra curva. ¿Qué es esta otra curva? Es nada más, no más ni menos que la otra mitad de la cara. Hemos definido esta mitad, ahora vamos a definir esta mitad. Y este punto aquí nos va a permitir dibujar este círculo aquí. ¿Qué es este círculo? Es nuevamente como si recortáramos nuestra cara. Y entonces esto, en vez de ser algo que tiene volumen, va a convertirse en algo plano. Porque así es como funciona la anatomía. Aquí tenemos una parte plana, no es redondito. Entonces eso es su sistema. Buscamos este punto y alrededor de esto creamos esta parte plana, como si hubiéramos recortado aquí. Y aquí, gracias a esta línea, vamos a proyectar más o menos el final de nuestra barbilla, de la pirámide que comenté en el vídeo anterior. Entonces aquí ya empezamos a tener algo muy estructurado, con base en nada más una esfera muy bien dividida y repartida y un plano. Básicamente eso es lo que es la cara, ya lo había comentado antes. Una esfera y un pirámide. Y entonces este pirámide pues tiene una parte plana en lo que es la cara. Ok, después lo que vamos a hacer, lo último que nos importa, va a ser, bueno, conectar un poco estas dos partes. Para tener el equivalente de lo que tenemos aquí, tenerlo del otro lado. ¿Ok? Y lo otro que nos interesa son las proporciones. Eso es lo que más nos interesa. Entonces voy a desplazar esto. Verán que en mi búsqueda por hacer por entender este método, lo hice desde varios ángulos. Literalmente quise entender y fracasé muchísimo. Hay muchos dibujos que no funcionaban por una razón u otra. No lo entendía, lo trabajé y empezó a salir poco a poco. Ok, entonces aquí tenemos esta estructura que desarrollamos. ¿Qué es lo que dice Loomis? Tiene un sistema súper... Loomis, no es Loomis, es Hampton. Tiene un sistema súper interesante de proporciones. Lo que él dice es, ok, esto va a ser la base de nuestras proporciones. La línea de las cejas y la línea de la barbilla. Vamos a dividir este espacio en dos. Aquí. Todo eso, todas estas cosas se trabajan con el tiempo. Ahorita yo soy capaz a grandes rasgos de encontrar más o menos la mitad de una línea. Parece simple, pero no es tan simple, es mucho entrenamiento. Y estos conocimientos básicos, así como dibujar en volumen y proyectar formas sobre diferentes volúmenes, lo tienen que trabajar todos los días. Sin esto no pueden llegar a hacer bien al menos su trabajo de dibujante. Ok, entonces aquí, sé que aquí tengo la mitad. ¿A qué va a corresponder la mitad? A la base de mi nariz. Aquí va a acabar mi nariz. La nariz lo vamos a ver después siendo este volumen en forma de pirámide también. Esta base va a llegar exactamente en este nivel. Muy bien. Después va a dividir en mitades y en tercios. También es algo que tenemos que saber hacer. Entonces, él lo que va a hacer aquí es dividir a la mitad. O sea, aquí vamos a tener la mitad. ¿Cuál es esta mitad? Es el lugar del final de los órbitos, de los globos, de los ojos. Entonces, el ojo globalmente es una esfera que se mete adentro del cráneo. Aquí es donde va a estar su límite. Es una medida un poco arbitraria, pero sirve para dimensionar bien el ojo. Y después esta medida la va a volver a dividir en dos. ¿Ok? Y esto va a ser el centro del ojo, que es lo que tenemos aquí. Y también va a ser la base de una parte importante que se llama el keystone, que veremos un poquito más adelante en este video. Ok, entonces aquí mitad, aquí mitades, mitad y mitad de la mitad.
Y aquí abajo va a dividir en tercios, muy interesante también. Entonces tenemos que aprender más o menos a dibujar, a dividir en tercios. Tercera parte, tercera parte. Gracias a esto tenemos dos cosas. La parte superior de la barbilla, porque la barbilla tiene un volumen, y el centro de los labios. ¿Ok? Entonces ya empezamos a tener un sistema que nos permite repartir las diferentes cosas. Cuando entendí esto, principalmente lo de la zona T y este sistema de proporciones, ya hubo un level up. Ya empecé a entender lo que estaba buscando. Estaba buscando el volumen y los detalles y posicionarlos correctamente. Pero todavía no me salía, no entendía bien cómo todo esto podía funcionar a la par. Aquí la prueba. Empecé a hacer diferentes pruebas y se veían raras todavía. Todavía había algo que no funcionaba. Ningún rostro se veía como era mi objetivo, como los rostros de los libros de Loomis. Se ha hablado mucho de los libros de Loomis. Vamos a ver ahorita exactamente a qué me refiero. El libro de Loomis, muy conocido, es un libro que se llama Figure Drawing for All It's Worth. Y es este tipo de rostros. Es un canon de la ilustración y es un rostro realista. Pero es tan anclado y es muy caucasiano, es muy güero, es muy cliché, pero está anclado en el inconsciente colectivo y sobre todo se ve muy bien estructurado. Y ahí es donde llegó mi segundo aha moment. ¡Estructura! Eso es lo que necesitaba, estructura. Cuando llegué a ver este rostro, entendí que no solamente necesitaba una estructura general, sino que todos los elementos fueran parte de esta estructura. Van a ver que hay una diferencia brutal y es lo que voy a explicar ahorita y espero que es lo que me va a permitir hacer mis tres caras realistas desde tres ángulos, que básicamente es lo que él hace aquí. Este ejercicio es el que voy a intentar hacer después para ver si me sale. Y lo entendí, ¿saben por qué? Pues simplemente porque él lo dice. En algún momento entendí algo que me ha cambiado para siempre. Descubrí la construcción, que yo llamo estructura. La construcción. Y dice después, no importa tanto las proporciones, importan un poco pero no tanto. No importa el tipo de dibujo o lo que sea. Lo que sí importa es que las cosas estén bien construidas. Dice, no hay bello rostro, bello dibujo de rostro. Vamos a dejar que pase esta Madre. 346 minutos más tarde. Entonces aquí lo dice y gracias a este libro lo entendí, lo empecé a entender. Y además tiene un sistema súper práctico, lo cual me hizo acabar hasta otro libro de él que se llama Fun with Pencil, divertirse con lápices, donde lo explica. Es bastante interesante, es algo similar. Se ve que Michael Hunton se basó probablemente en este sistema o que ya existía antes. Es similar, pero van a ver que nos permite llevar este ejercicio todavía más lejos, entendiendo dónde están las diferentes partes, cómo dibujarlas y sobre todo cómo llegar poco a poco a un rostro realista. A mí me ha servido muchísimo y me siento más capaz ahorita de dibujar algo realista. Ok, lo que vamos a hacer, lo que él dice en cuanto a proporciones, que la verdad es medio nebuloso, ahí sí entra, según yo, un poco de juicio personal, es ¿cuál es la proporción de esta barbilla que vamos a agregar sobre la esfera? Entonces, él dice algo un poco raro que hay que agregar como una tercera parte. Entonces, si esto mide esto, entonces tenemos que agarrar esta dimensión y proyectarla hacia acá. Pero me he dado cuenta que casi siempre que hago esto me hace rostros demasiado estirados. Entonces yo pongo un poco menos. Ok, entonces lo pongo hasta aquí más o menos. Muy bien, ya tenemos nuestra zona T. Lo que él dice es lo mismo, es ok, vamos a buscar este punto y vamos a cavar, vamos a crear la luna negra, ¿no?
Vamos a proyectar la línea de las cejas. Vamos a proyectar la línea de la nariz. Y aquí teníamos esta línea. Ok, entonces la oreja va a nacer aquí, donde está la línea. De hecho, él lo pone en la línea de los ojos. Va a nacer aquí, subir hasta acá y bajar hasta acá. Para él eso es una oreja bien puesta. Nace, me voy a acercar, nace en la línea de los ojos, al centro de los ojos, sube hasta la línea de las cejas y baja hasta la línea de la nariz, que también va a ser donde va a llegar la línea de la mandíbula. Aquí, por ejemplo, son de los problemas que hay que identificar lo más rápido posible. Aquí ahorita mi cara llega hasta aquí, pero mi barbilla es demasiado ancha. Es muy importante que la barbilla esté notoriamente más estrecha que la cara. Eso es una de las cosas que aprendí. Entonces vamos a hacer esto y básicamente vamos a hacer esto. Y luego se ve como una cara más estructurada. Muy importantes estos detalles, los he aprendido en estas prácticas. Está empezando a funcionar. Se ve que el cráneo es un cráneo de verdad, se ve que la oreja está donde tiene que estar, etcétera, etcétera. Vamos a construir sobre esto respetando el método de Loomis y vamos a integrar un par de cosas que son súper importantes. Ok, ¿cuáles son las cosas que tenemos que agregar además de esto? Tenemos que agregar y entender muy bien algo que a mí me costó mucho, la transición entre la nariz y los ojos. Súper importante. Ok, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? En realidad aquí están mis cejas, pero aquí al centro, lo habíamos mencionado ya, está el keystone. El keystone es esta parte que está entre la nariz, que conecta la nariz con las cejas. Entonces, esta parte en realidad, también vean el libro de Michael Hampton para entender muy bien cómo funciona. Es lo que llaman el keystone y es una parte que tiene esta forma más o menos. Es muy importante porque cuando empieza a girar la cara de 3/4, este keystone pasa enfrente del ojo. Súper importante esta transición. Entonces esta línea es la que vamos a marcar aquí. Y aquí otra vez un pequeño truco que ellos nos dicen. Dice en el libro de Michael Hampton que el keystone llega hasta la línea de los ojos. No es cierto. Llega un poco más arriba en realidad. Es muy poco probable que la nariz esté muy bajo en los ojos. En realidad empieza un poquito arriba de donde están los ojos. Son de estas sutilezas de las que me di cuenta que la verdad una vez que las cambiamos todo funciona mucho mejor. Y aquí hay algo muy importante, dos cosas súper importantes. Aquí es bien difícil decir, no, pues la nariz va hacia acá o va hacia acá. Muchas veces tendemos a hacer narices que no salen lo suficiente. Dos cosas que hay que ver. La línea de la nariz nunca puede estar paralela o casi paralela a la línea de los pómulos. Porque si no, pues no estamos entendiendo que los pómulos se meten y que la nariz sale. Miren aquí, yo tengo una nariz particularmente proeminente. La nariz se va hacia adelante y mi pómulo se va hacia abajo, se va hacia adentro. Entonces eso es una buena regla que tener en mente. La nariz se proyecta en un ángulo diferente del pómulo. Muy bien. Después, otra cosa que es bien importante. Eso es fundamental y eso es construcción. Yo nunca sabía, proyectaba mi nariz, pero nunca sabía si conectarla aquí. O sea que muchas veces dibujaba la nariz así. Proyectaba la nariz y la dibujaba hasta acá. Decía, está súper cool, en realidad sí tiene el volumen y todo esto. No. El problema y lo que no hay que olvidar es que hemos trazado esta línea por una razón. Si bien la nariz se proyecta hacia adelante, regresa en el lugar donde va, en donde se inserta, que es justo arriba de la boca. Entonces pueden proyectar su nariz tanto como quieran, pueden hacer narices grandes y lo que sea, pero lo que más importa es dónde regresa, es dónde llega. Si no, ahí es donde se empieza a descuadrar todo. Entonces aún con una nariz súper grande así, lo que importa es que regrese hacia donde nace la nariz. Y eso tiene que ver con el esqueleto, tiene que ver con lo que está abajo, lo hemos visto. Nace la nariz aquí, se proyecta, hay un hoyo aquí y regresa aquí donde se inserta. ¿Por qué? Porque aquí lo hemos visto, es donde nacen los dientes. Entonces es súper importante. Entonces vamos a proyectar nuestra nariz y la vamos a regresar hacia acá.
Es bien importante entender que la nariz es otra pirámide. La nariz en realidad son como dos líneas paralelas. Y lo más importante es entender que la base de la nariz es más ancha que el origen de la nariz. ¿Okay? En este sentido es un pirámide. Entonces se va abriendo. ¿Por qué? Porque en realidad la nariz está dividida como en tres partes aquí. La parte del centro y las dos fosas nasales. ¿Okay? Entonces es un pirámide. Entonces, si lo proyectamos así, ahí siempre hay que hacer un poco de ajustes porque en los dibujos parece que el keystone es súper ancho, pero no lo es tanto. Es súper importante mantener el keystone, lo voy a explicar después, pero pues hay que variar un poco, hay que ser un poco flexible. ¿Okay? Entonces aquí llegamos y aquí idealmente esta línea, este X nos va a servir para decirnos dónde va exactamente la base de la nariz. Si eso es el centro de mi cara y si eso es la base de mi nariz, mi pirámide debería llegar a plasmarse aquí. Entonces, como aquí estoy de 3/4, estos van a ser los límites de mi nariz. Un poquito más largo de este lado, un poquito menos de este. Ok, y de aquí pues puedo proyectar mi nariz hacia donde sea que me dé la gana y ya tengo mi nariz. Ok, y aquí la inclinación de este plano va a definir cuán respingada es la nariz. Si quiero yo una nariz que baja un poquito más, pues simplemente sigo un poquito más esto y tengo una nariz menos respingada, ¿okay? Una nariz un poquito más angular. Y aquí eso es lo más importante, porque muchas veces vamos a hacer nuestros ojos hasta aquí y eso no funciona, porque si hacemos esto estamos olvidando una parte esencial de la estructura. Aquí es bien importante ver este cambio de plano. Aquí toda esta parte es una parte donde no hay nada. Es la parte interna de la nariz y de las cejas. Y a partir de aquí sí vamos a poder empezar a poner nuestros ojos, que van a llegar por acá. Por acá de un lado y del otro lado va a quedar escondida esta parte. Entonces va a llegar por acá. Otra cosa que es súper importante, miren, por ejemplo, ahorita quiero mostrarles todos mis errores. Si conecto la base de mis ojos, vean cómo es una línea que no es paralela con la de arriba, es más chueca, se va más hacia arriba. Esto es un error garantizado. Tiene todo que ser bien paralelo. Ups. Así y solamente así la cara se va a ver muy bien plasmada. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa que es importante es ver este plano. También lo menciona Michael Hampton. Aquí en esta parte, en realidad el ojo se inserta en la parte que se mete de las cejas, por así decirlo. Entonces toda esta parte es una parte que ve hacia abajo. Es bien importante. ¿A qué me refiero con que ve hacia abajo? Es un plano que da hacia abajo. Entonces ven cómo estamos construyendo literalmente figuras simples. Estamos construyendo planos. Es algo que siempre nos repiten, pero ahí entendí cuán importante era no solamente haber entendido el plano general, cosa que ya había entendido, sino cómo se insertaba cada pequeño plano adentro de esto, llámese poquitas formas a final de cuentas, el pirámide de la nariz, el cambio de plano de los ojos y la esfera de los ojos, y lo vamos a ver ahorita los labios, cómo se insertan los labios. Entonces, muy importante los labios, lo comenta Michael Hampton también, la esfera, lo que hemos aprendido entendiendo cómo funcionaba el cráneo. Entonces el cráneo estaba así, teníamos el nacimiento de la nariz y a partir de aquí teníamos a los dientes. Y a partir de esto teníamos la barbilla, pero esta línea era sumamente importante, ¿no? ¿Ok? Súper importante. Ya ven, me está saliendo poco a poco. Porque lo estoy entendiendo cada vez más desde un punto de vista estructural y cada vez menos como dibujo. Entonces, esta línea es súper importante, este volumen, el entender que los labios siempre se proyectan hacia adelante y siempre se meten después. De hecho, aquí me equivoqué. Aquí lo que hay que entender es que está el volumen de la barbilla, este volumen, chup chup, y está el volumen de la boca,
había hecho que mi boca, el volumen de la boca se fuera hacia abajo, pero no es así. Entonces la boca se va a proyectar así, en vez de ser una línea recta, en realidad es una línea proyectada hacia adelante. Súper importante. Entonces aquí es como si tuviéramos una mini esfera que va a respetar lo mismo de nuestra superesfera. Tengo su centro, pero mi cara, acuérdense que mi cara se va hacia abajo. Entonces el centro está aquí. Y si vemos esto, lo más cool es que va probablemente a corresponder con la diagramación de Loomis, que decía aquí, ok, tienes tu primer tercio y aquí tienes tu segundo tercio. ¡Bam! Perfecto. Aquí el centro de los labios, aquí la base de la barbilla. ¡Genial! ¡Vamos bien! No saben el gusto que me da poder explicar eso, porque he estado luchando toda la semana para entender estas cosas y poco a poco las estoy entendiendo y la verdad está revolucionando bastante mi forma de dibujar caras. Entonces encima de esto, pues es simple entre comillas, es más simple de lo que parece. Los labios son nada más como como un triángulo en realidad. Dibujaba yo los labios así antes y me di cuenta que había un problema también. ¿Por qué? Porque la otra cosa súper importante es entender que los labios llegan hacia donde llegan la mitad de los ojos. Si en realidad los labios son más grandes de lo que pensaba. La otra cosa importante es que es súper importante esta parte aquí. ¿Ok? Que es esta parte que tenemos al centro, que tiene un nombre que no me sé. Es súper importante la parte del centro y es importante ver que toda esta parte, la parte de los labios, cuando lo vemos de perfil, vemos nuestra esfera, en realidad está en un plano que se mete en general. Entonces aquí tenemos un plano que se mete, aquí tenemos la barbilla y después tenemos la nariz. ¿Okay? Entonces los labios en realidad vienen hacia acá por esta misma esfera, porque aquí adentro empujan los dientes y vienen acá. ¿Pero qué implica? Implica que la extremidad de los labios también respeta esta línea. No es una línea recta. Si hacen sus labios así, en general no va a funcionar porque no es una línea recta. Tiene que ser una línea diagonal. Si ven así los labios y ahí sí la barbilla sale ligeramente y ahí sí empezamos a tener una cara, ¿no? Entonces es súper importante entender esto. Todo eso es proyección, todo eso son volúmenes. Por eso me sigo refiriendo a planos y cambios de plano. ¿Ok? Entonces tenemos la pequeña sombra detrás de eso y aquí la barbilla. Ok, vamos a ver si con todos estos marcos podemos, chan chan chan, es el inicio del reto, dibujar una cara que sí funcione. La verdad, tengo un montón de estrés, lo más probable es que la cague enfrente de ustedes. No literalmente, nuevamente. Aprovecho para decirles algo que aprendí sobre el oído, sobre la oreja. En realidad son también como planos. Muchas veces dibujamos una oreja así. Pues bien importante entender que le da mucho realismo fragmentarla en líneas rectas. Eso me ha ayudado un buen. Y bueno, después hay que entender la estructura de adentro, pero en realidad estas líneas rectas luego le dan mucho appeal a la oreja. Aquí voy a agregar algo que no he mencionado aún, que es la línea del pelo, que es muy importante porque es uno de estos elementos que tiene que estar bien alineado con todo lo demás.
¡Sí lo logré! ¡Cool! Pues básicamente desde que empecé con este nuevo método he entendido algo, esta idea de la estructura. Ahora mis dibujos son diferentes, tienen cuerpo, están como anclados. Pues es súper agradable porque entonces es como, sí, dibujar algo que hace sentido, más no, tal vez la nariz está medio por acá, tal vez el ojo está medio por acá. Entonces vamos a ver ahorita si puedo seguir dibujando. He hecho un par de pruebas y casi se está logrando el reto de las 3 caras. Entonces tenemos varias en realidad. Y ahora vamos a modificar la fisionomía de este personaje y ver si lo que hemos aprendido puede aplicar a personajes mucho más cartoon y estilizados. Todo lo que hago, lo hago para mejorar este aspecto en particular. Entonces si trabajo algo realista, es para rebasar mis límites y después poderlo inyectar en lo que realmente me gusta, que es nuevamente lo cartoon. Caray, no lo puedo creer. Sí pude, sí pude dibujar caras realistas mucho mejores de lo que sabía hacer antes de este video. Para recapitular un poco, lo que he aprendido sobre todo es: está muy bien aprender de anatomía y sí nos sirve para llegar a conocimiento complejo y hay lugar para eso, definitivamente tenemos que hacerlo, pero lo más importante para dibujar caras realistas, y vamos a verlo a lo largo de los siguientes episodios, para saber dibujar cualquier personaje y mejorar en anatomía, es entender de estructura. Y eso vamos a ver que nos va a servir en todo, para dibujar un camión, para dibujar un perro, para dibujar una escena, un environment, lo que sea. Y ahí es donde tenemos que trabajar un montón nuestra perspectiva para ser bien precisos. Entonces, lo más importante, una esfera cortada de los lados, sobre la cual tenemos perfecto control. Sabemos en qué posición está, sabemos dónde está su centro, vertical, horizontal, cuál es su eje, y sobre esto los diferentes planos que hemos visto. Los planos de las mejillas, los planos de los ojos. Ubicar bien los ojos, posicionar bien la base de la nariz, posicionar bien la línea del pelo, posicionar adecuadamente la oreja. En siguientes videos vamos ya a profundizar nuestro conocimiento del cuerpo, vamos a hablar de anatomía, vamos a tratar de seguir a este nivel de simplicidad, entre comillas, donde vamos a hablar sobre todo de estructura y no tanto de detalles, porque nuevamente mi enfoque es 100% hacia eso. Vamos a hacer sesiones de dibujo vivo, vamos a hacer anatomía, vamos a hacer deformación de músculos, vamos a hacer un montón de cosas en esta gran playlist, en este gran programa y curso sobre diseño de personajes, así que no te lo pierdas. Como siempre, les agradezco un montón seguir este canal. No olviden suscribirse, píquenle a la campanita porque es la única forma de recibir notificaciones. Suscribirse no es suficiente, nunca les van a llegar mis videos. Y no olviden suscribirse también a la newsletter para recibir semanalmente tips gratuitos sobre arte conceptual e ilustración. Por cierto, nada más entre nos, ya se estrenó oficialmente mi curso de portafolio. Es una chulada, perdón que lo diga, estoy súper orgulloso de este curso. En 2 semanas haré un poquito más de promoción, incluso creo que haré un video especial para poder explicar la dinámica y todo eso, y para dar una promoción en cuanto a precio muy interesante. Entonces no se lo pierdan, muchas cosas en el futuro cercano de Canva/Ulala. No se me está yendo esta idea, el logo ya casi está listo, pero sobre todo espero que estén muy bien. Los tiempos son difíciles y la verdad todos estamos teniendo que protegernos y cuidarnos
individualmente y como grupo. En verdad espero que estén muy bien y que no la estén pasando demasiado difícil. Les mando todo mi entusiasmo, todo mi cariño, la verdad. Y pues siguen teniendo la actitud que están teniendo, comentando y diciendo cosas increíbles. La idea del Discord por ahorita está entre paréntesis porque siento que se va a convertir en algo muy difícil de controlar y no es algo que quisiera no hacer bien. Entonces si lo hago en algún momento será con un moderador, será algo muy bien hecho. Pero ahí tengo un par de ideas para crear una comunidad que no necesariamente sea algo muy demandante porque nuevamente no tengo un montón de tiempo libre, sobre todo no ahorita. Pero pues muchas gracias, siguen haciendo este tipo de sugerencias y yo voy buscando la forma de que se haga realidad. Si cualquiera quiere ayudar, quiere participar en este canal, todas están más que bienvenidos. Hay mucho que hacer. Entonces no duden en dejar un mensajito y ahí platicamos y vemos cómo nos podemos ayudar mutuamente. Les mando un fuerte abrazo. Bye bye.